hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos. Como nos dijeron que hiciéramos, eso es lo que deseamos hacer, ¿no es cierto? Estar atentos en este tiempo a lo que el Señor quiere, y en un tiempo como este, domingo por la mañana, un tiempo especial de búsqueda de nuestro Dios, y queremos hacer todo aquello que sea necesario para disfrutar más de este tiempo. Y esto es una cuestión de intencionalidad. Yo deseo que esto sea así. Yo deseo buscar a mi Dios. Yo deseo prestar atención. Es algo que yo lo debo hacer. No debo estar atento a si hay algo que me gusta, entonces lo sigo, y si no me gusta, no. Tratándose de la palabra de Dios, de buscar sus cosas, sino que aunque aún no teniendo ganas, yo sé que lo debo hacer y debo poner mi mayor empeño, mi mejor buena voluntad para disfrutar entonces este tiempo con mi Señor. Y damos gracias a Dios entonces por esto. Muy bienvenidos, cada uno de ustedes, los que están aquí en nuestra ciudad, muy bienvenidos, aquellos hermanos que están lejos en otras provincias por diferentes motivos, también bienvenidos a este encuentro, y aquellos amigos nuestros, hermanos en la fe también, que en distintos lugares de nuestro país o aún del mundo, si fuera así, y están enganchados y viendo, que puedan también ser muy bienvenidos y que podamos juntos disfrutar este tiempo. El Señor nos guíe de esa manera. Gracias a Dios. Como cosa también para hacer una mención es lo bueno que fue la programación de ayer por la noche del Festival de Luis Palau. Qué hermoso mensaje, testimonios, y estemos atentos porque seguramente esto habrá dejado secuelas y secuelas de las buenas en la vida de muchas, muchas personas. Y deseamos entonces que también nosotros podamos alcanzar a ver, podamos conocer casos bien concretos de vidas que han sido cambiadas y transformadas por lo que Dios hace. Y te invito a que podamos orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor para escuchar también lo que Él deba decirnos, y por eso, ahí donde estás, inclina tu cabeza con reverencia y te decimos, Padre, que qué lindo es poder venir en esta mañana y estar así delante de tu misma presencia. Gracias, gracias por eso, gracias porque sabemos de que tú estás esperando que cada uno de nosotros como hijos tuyos vengamos, te demos a ti toda la gloria, toda la honra, vengamos también a estar, a escucharte, a desear también que tu palabra ahora hable a nuestro corazón. Deseamos eso porque es bueno, porque lo necesitamos, estamos necesitados de ti, de esto, de tener una palabra fresca, una palabra que nos anime, una palabra que nos desafíe y que nos diga también cómo proseguir en nuestra vida en este tiempo. Gracias, Padre. No podemos olvidarnos, Señor, de cada una de las personas que ayer haya visto, escuchado todo eso en la programación, Señor, del Festival de Luis Palau, que tu palabra, que ha sido, Señor, soltada en la noche de ayer, pueda estar llevando ese fruto que seguramente muchos hemos estado orando para que así sea. Cuida y preserva ese fruto, que podamos conocerlos, que en la medida que tengamos responsabilidad con personas, podamos llevarla adelante. Gracias, gracias. Señor, tu palabra en esta mañana, que pueda ser también de ayuda para nuestras vidas, para crecer, para desafiarnos en la tarea que tú has puesto en la mano de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre precioso, bendito de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Bien, quiero compartirles en esta mañana un pasaje, y a través de ese pasaje también tener unas palabras, y eso está en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios,
en el capítulo 5. Dice Efesios 5, el verso 15 y el 16 lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia, dice. Esta palabra en la versión Reina Valera del 60, en diligencia es el cuidado en ejecutar una cosa. Dice que tengamos cuidado cómo ejecutamos, cómo llevamos adelante algo, cómo llevamos adelante el trabajo diario, las relaciones diarias, el trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, el trato con las personas. Debemos ser cuidadosos, dice, con diligencia, ¿cómo andáis? Que no lo debemos hacer, dice, como necios. El necio es el ignorante, que no sabe lo que podía o lo que debía hacer, ese es el necio. Dice que no debemos ser como ese tipo de personas, sino como sabios. Y después enfatizo el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el apóstol Pablo que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Parece que Pablo sabía algo de lo que iba a suceder en este famoso 2020. ¿Quién no ha dicho que este ha sido un mal año? ¿Quién no ha repetido qué año, qué tiempo malo este? Encendemos los televisores, prendemos las radios, el diálogo en la cola de algún banco, de algún súper, siempre vamos a estar escuchando, a través de todos estos meses lo hemos escuchado y seguramente vamos a seguir escuchando, de que los tiempos son malos. ¡Qué días malos! Espero que nosotros no somos también retransmisores o repetidores de esta misma frase. Tiempos buenos, tiempos malos. Así quiero también titular, poner como título a lo que quiero compartirte. Tiempos buenos y tiempos malos. Siempre hubo tiempos malos. Siempre hubo tiempos malos. Ya Pablo estaba diciendo que los tiempos que él vivía eran tiempos malos. Así que hoy en día decir que los tiempos son malos es como repetir la misma cosa por, no sé, por tantas enésimas veces más. Así que veamos algunas cosas también que nos puede ayudar en esto, que puede abrir nuestro entendimiento, que nos pueden también tomar ciertas decisiones, hacernos sabios, porque los tiempos son malos, pero tenemos que ser diligentes en qué cosas hacer, qué cosas tenemos que llevar adelante para que eso sea modificado. Como dije, siempre hubo tiempos malos, pero también quiero decirte que Dios actuaba y fueron muchísimas las veces en que Dios transformaba lo malo en bueno. Por otro lado, siempre que hacemos algo bueno, el diablo va a querer hacer algo malo. Y no porque sea que lo hagamos nosotros, sino porque eso ha pasado desde el inicio mismo. Dice la misma Biblia en sus comienzos que Dios terminó de hacer al mundo como algo hermoso, terminó de hacer al hombre como su obra perfecta, y dice Dios que fue bueno en gran manera lo hecho, y que el último día se dedicó a otras cosas. No creó nada más, no hizo nada más, descansó. Se quedó sin hacer nada. Y que en ese interín el diablo empezó a hacer su obra. Y vaya si la hizo, porque él, de lo bueno que había hecho Dios, se las ingenió para que en medio de la perfección que Dios había hecho, él engendró lo malo e hizo lo malo también en el mismo jardín del Edén. Fue parte de lo malo que sucedió allá. Fue el iniciador de lo malo. Así que
eso ya es historia vieja. Es como que nosotros ya debiéramos entender que eso forma parte de nuestra existencia. Entonces es más sabio el ser diligente en cómo debemos actuar, cómo debemos andar, para que entonces seamos sabios, no necios en nuestra manera de actuar, porque los días son malos. Ya eso lo conocemos desde los inicios. 2 o 3 ejemplos que nos van a ayudar también en esto para entender. Como decía antes, tiempos buenos y tiempos malos. ¿Serán estos tiempos malos? Normalmente los tiempos malos tienen que ver con un tiempo especial en los cuales Dios se manifiesta sobre el ser humano, sobre nuestras vidas. Tiempos malos son los tiempos en que Dios permite para que nosotros, conscientes de la situación que hay a nuestro alrededor y conscientes muchas veces de la situación nuestra en medio de ese ambiente malo a nuestro alrededor y hasta también formando parte de esa situación mala, Dios puede estar obrando y haciendo cosas buenas. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo se nos habla del cuadro del sembrador que salió a sembrar. Y dice que ese sembrador empezó a tirar semillas para sembrar. Eso lo hizo así. Y lo hizo con alegría, con ganas, pensando e imaginándose tantas cosas lindas, hermosas, que iban a suceder como resultado de esa siembra, del tiempo de espera, del crecimiento, de la cosecha, del fruto, de las ganancias, el dividendo, de lo bien que podría estar su familia. Pero aquí dice esa misma palabra en el capítulo 13 de Mateo: también el enemigo echó y sembró cizaña, semilla mala. Más aún, la pregunta de los siervos fue: ¿no sembraste buena semilla, Señor? ¿No sembraste acaso buena semilla? ¿De dónde salió esta cizaña? ¿De dónde salió esto que estorba, que molesta, que frena, que no es bueno, que crea trabajo adicional, que achica la cantidad de semilla buena que tendría que tener como resultado final? Tiempos buenos y tiempos malos. Hemos sido creados, evidentemente, para buenas obras. Así dice la Biblia. Y en eso debemos pensar, debemos entonces imitar a nuestro buen Padre, que sus pensamientos siempre son para bien. Aún en tiempos difíciles, la palabra nos está diciendo que los pensamientos de Dios, aún en los momentos difíciles, son para bien de nuestras vidas. Y en la medida que entendamos eso, en la medida que copiemos la manera de obrar nosotros de nuestro Padre, así nos transformaremos en el Dios que adoramos. En la medida que el hombre imite las obras del Padre, el hombre se transforma en algo semejante al Dios que adora. Otro ejemplo tan conocido fue tiempos malos, los que vivió una mujer allá en Egipto, una mujer que también atemorizada por la situación que reinaba, situación de muerte hacia los pequeños, escondió su hijito recién nacido y lo tuvo por 3 meses escondido dentro de su casa, haciéndose con esto también responsable de una situación muy difícil. Muchas mujeres tuvieron que entregar a sus pequeños para que los matasen, porque la orden había sido dada por el faraón, que todo niño varón nacido en el pueblo hebreo, de ahí en más, fuese muerto. Y fue el llanto en ese momento, en todo Egipto, donde estaban viviendo el pueblo hebreo, porque muchísimos bebés fueron matados. Ya
La época verde también existió en esa época. Tiempos malos, pero hubo una mujer que escondió un bebé y lo mantuvo por 3 meses, pero ya cuando ese bebé empezó a tomar mayor fuerza sus pulmones, el llanto en determinados momentos del día ponía en peligro a toda esa familia. Entonces, esa mujer tomó una canasta, la impermeabilizó, puso a ese bebé sobre esa canasta, se acercó junto con su hija mayor al río Nilo, y ahí en medio quizás aún de cocodrilos, lo soltó en medio de los juncos y sin saber el peligro que podía eso conllevar, y con una hermanita que iba escondida por la orilla viendo qué pasaba, hasta que ese junco llegó cerca de la zona en que estaba una princesa, la hija del faraón. Y esa mujer, seguramente tocada por Dios, porque acá había todo un proyecto de Dios de salvación para ese pueblo, tuvo misericordia y adoptó a ese pequeño y fue llevado a la corte y se transformó en el hijo entonces de esa mujer y vivió con todos los honores. Pero la historia no termina ahí, sino que nosotros después sabemos que ese fue el hombre que Dios usó para dar libertad a todo su pueblo. Tiempos malos, tiempos buenos. Y eso es parte también de la historia del pueblo de Dios. Hay otro ejemplo también de un grupo de mujeres en Jerusalén que un domingo muy temprano por la mañana se pusieron de acuerdo y iban camino a la tumba donde supuestamente estaba el cuerpo del Señor, e iban allá con la intención, sana intención, de darle sepultura como debía ser, de hacer todas las tareas que se acostumbraban en esa época, de envolver, de embalsamar, de ponerle ungüentos, perfumes, aceites especiales para tener ese cuerpo embalsamado con telas. Y allá iban. Y su preocupación era, ¿cómo vamos a hacer cuando lleguemos allá? Porque ese lugar donde la han puesto, hay una piedra enorme que nosotras todas juntas, imposible de mover. Y ahí iban con todo ese pensamiento. Y en medio de eso, y en medio de todo lo que había significado la muerte de Jesús para ellas, tiempo malo que estaban viviendo, tiempo malo. Y en medio de todos esos pensamientos, cuando ellas se acercan a la tumba y se encuentran con la tumba, ven que la entrada de la tumba estaba abierta. La puerta que había sido tapada por una piedra, una gran y pesada piedra, estaba abierta. Y vieron que la tumba estaba vacía. Pero lo más glorioso es que la piedra que había sido el pensamiento que iba en medio de ellas, realmente eso que las preocupaba tanto y que era imposible dar solución, esa piedra estaba corrida. Y no solo eso, ¿quién estaba cómodamente sentada sobre esa piedra? El Señor a quien ellas iban a embalsamar. Tiempos malos, tiempos buenos. Tiempos buenos, tiempos malos. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre tremendo, un hombre con una cantidad de viajes misioneros, llevando la palabra por lugares increíbles, solo, acompañado, sin temor a nada, con un montón de contratiempos, montones de contratiempos, problemas, cárceles, apedreamientos, latigazos, no sé, un sinnúmero de problemas. Pablo sería realmente el que tendría autoridad sobre cualquiera de nosotros para decir, yo sé lo que son tiempos malos. Yo sé lo que son tiempos malos. 3 naufragios,
casi al terminar su vida, en ese último viaje que él hace rumbo a Roma, ya dirigiéndose a ese lugar por haber apelado a César y no confiar en un juicio entre sus pares judíos. En el viaje que él hace, y a pesar de que él consideró que no era buen tiempo para salir a navegar, en ese viaje, entonces una tremenda tormenta los agarra, donde dice la palabra de Dios que estuvieron 14 días en un barco soportando una tormenta que hizo que ninguno de los marineros, de los tripulantes, pudiese comer bocado alguno durante esos 14 días en que la nave parecía que naufragaba y sobrevivía al naufragio. 14 días en que tuvieron que tirar todo lo que era peso extra, en que rompieron parte de la misma nave, donde Pablo se levantó con un testimonio diciendo que nadie iba a sufrir daño alguno porque Dios le había hablado. En medio de esa tormenta y el no saber dónde estaban, ese barco encalla cerca de una isla, la isla de Malta. Malta está a unos casi 100 kilómetros al sur de lo que es ahora la Sicilia conocida actualmente, y a unos casi 300 kilómetros al norte de África, más conocido o en una zona entonces en la cual, digamos, estaba lejos de tierra conocida. Pero ahí cuando encalla en esa isla de Malta hay cosas interesantes. Decíamos la situación que estaban viviendo, tiempos malos, malísimos, malísimos. Aún en el momento de encallar, y cuando dice que la nave se partió en dos en un banco de arenas, se veía la costa, pero estaba a una cantidad de metros. Y sabiendo el centurión que iba al mando de esa nave, de que los presos que llevaban juntamente con el apóstol Pablo, porque iban otros, se iban posiblemente a escapar, dio orden de que los mataran a todos, y ahí es donde intercede el apóstol Pablo diciéndole que no haga eso, sino que permita que desciendan porque nadie se iba a escapar. Y Pablo intercede, y es increíble entonces que la opinión de Pablo prevalezca por sobre una decisión que debía tomar ese centurión romano. Pero Dios tenía preparadas cosas. En medio de esos tiempos malos, Dios tenía preparadas cosas. Y nos dice la palabra que allá fueron. Fueron entonces nadando sobre madera, sobre lo que pudieron, fueron y llegaron hasta esa costa. Nos dice Lucas en el relato, ahí en el libro de los Hechos, de que los nativos de ese lugar, los habitantes de la isla de Malta, que vieron lo que estaba sucediendo y cómo el barco ese había llegado hecho hilachas y se había partido en el banco de arenas en medio de la tempestad y del viento que todavía existía, dice que se apresuraron e hicieron un fuego para que aquellos que salían pudiesen llegar a ese lugar. Y Marcos escribe que eso fue una hermosa manera de ser recibido, porque el pasaje dice que llovía y hacía frío. Llovía y hacía frío en medio de esa tempestad, en medio de ese naufragio, después de 14 días de estar en el mar sin comer y beber. Llovía y hacía frío, y ese fuego fue realmente algo hermoso. Algo mejor que ese fuego. Qué bueno que era ese pequeño fuego en medio de todo lo malo que había existido. Pero ese fuego, el poder acercarse seguramente, era lo más hermoso y lo más bueno que podía haber existido en esos últimos días para esos hombres. Y aquí quiero entonces quizás desviarme un poquito para decir y hablar acerca de esto, hacer un paréntesis, para enfatizar algo muy importante en medio de estos tiempos malos que Dios quiere hacer
tiempos buenos. Dice Nehemías, me encantó, he estado en estos días leyendo Esdras, Nehemías, y Nehemías en el capítulo 3, el verso 2, decía o dice, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Nehemías dice eso también en una situación que parecía mala, pero Dios volvió eso malo en algo bueno. Volvió la maldición en bendición. Nunca te olvides eso. Un hijo de Dios vive tiempos buenos. En medio de tiempos malos, un hijo de Dios vive tiempos buenos y sabe que Dios puede cambiar y lo cambia cuando es su deseo, cuando a él le parece el momento, que llegó el momento oportuno, cambia lo malo en bueno. Nunca te olvides de eso. 3 cosas te voy a mencionar sobre el apóstol Pablo y todo ese grupo que llega a la isla de Malta y donde un fuego transformó lo malo de tantos días en algo bueno. 3 cosas. Primero, el frío. Dijimos que llovía y hacía frío. Y es de alguna manera la realidad en la que viven tantas personas alrededor nuestro. Muchas veces nos ponemos a enfatizar y perdemos la noción, nos desubicamos, porque enfatizamos tanto aquello malo que alcanzan a ver nuestros ojos humanos, que perdemos la noción realmente de lo malo en que viven y el frío espiritual que viven tantos alrededor nuestro. Frío espiritual, la manera en que viven, el frío espiritual, el frío moral en que viven. Y que el destino de ellos, ese es destino de muerte. Porque para un cristiano, por más que la situación está mala, no hay un destino de muerte eterno. Dios ha cambiado eso. Dios lo ha modificado. Ya nuestro destino no es destino de muerte. Y hay situaciones que humanamente parecen malas, pero que Dios tiene el poder acá, sobre la tierra, en transformar en buenas, en bendición para nuestras vidas. Necesitamos ponernos los 3D de Dios, los lentes espirituales que nos permitan ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo Dios en eso que decimos que es tiempos malos. El frío moral y espiritual los invade, hasta lo más profundo de su ser, el frío. Y hasta me animo a decir también que incluso los creyentes no escapan a esta experiencia del frío. No escapan. El pecado causa frío espiritual. El pecado transforma el calor que Cristo pone en nuestras vidas en algo frío. El pecado hace posible que podamos quedar helados espiritualmente hablando. ¿No podemos acaso reconocer momentos de frialdad espiritual aún en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? ¿Quién puede decir no? Yo mantengo una vida de calor espiritual permanente. La línea de mi vida es una línea perfectamente horizontal, recta, y que va de menor a mayor, va creciendo. ¿Verdad que no es así? Necesitamos reconocer. ¿No es parte también de nuestro vocabulario hablar acaso de creyentes fríos, iglesias frías, ministros fríos? No escasos. ¿No es también parte de nuestro vocabulario? Cualquier creyente está expuesto a circunstancias que pueden traer frío si no tomamos los recaudos, si no hacemos lo que Pablo dice cuando muy sabiamente hablando a los efesios les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis queridos, necesitamos entonces ser conscientes del daño que puede hacer sobre nuestras vidas el estar viviendo, el ser conscientes del frío. Uno de los graves peligros que se cierne sobre la vida de todo creyente cuando el pecado comienza a incursionar y se enquista en la vida del creyente, que poco a poco va perdiendo sensibilidad y va menguando su calor y su relación con el Señor, hasta que llega un punto que vive y hace cosas que jamás hubiera pensado, y seguramente dijo: yo jamás voy a hacer eso, yo jamás voy a dejar de asistir a la iglesia, jamás voy a dejar de orar. Pero con el tiempo dejó de asistir, dejó de orar, dejó de tener relación con el Señor, dejó de tener comunión. Dice que es un hijo de Dios, pero la gran duda es si no está en un freezer que cada vez más congela su vida y su destino es incierto. La segunda cosa también que nos lleva en esta confrontación entre días malos, días buenos, días malos, es, como ya vimos, el frío, pero el otro es el calor. El calor. El mejor remedio para el frío es el calor. Esos nativos, los habitantes de Malta, vieron que un montón de personas venían en un barco maltrecho, golpeado, que se parte, se largan al agua, llegan algunos nadando, otros sobre tablas, cosas que flotaban, prendieron un fuego. ¿Qué habrán hecho esos más de 270 tripulantes o los que estaban dentro de ese barco, entre tripulantes y gente que iba en ese barco, marineros, más de 200 personas? ¿Qué te parece que hicieron cuando llegaron? Yo me imagino, si eso hubiera existido hoy en día, estarían buscando la tablet, el celular, para ver si había señal, si es que soportaba el agua eso. Pero en esa época, y nuestra situación, si nos hubiera tocado hoy en día, es acercarnos al fuego. Helados con frío, el fuego. 10 puntos para esos nativos. 10 puntos para esos nativos es que tenían preparado ese fuego ahí, encender la fogata. Pero ahora quiero decirte también, mi querido hermano, necesitamos, y eso es lo que va a hacer que nosotros vivamos siempre en un tiempo bueno, necesitamos tener encendida esa fogata, o necesitamos encender la fogata espiritual en nuestras vidas, para que no haya frío, ni moral, ni espiritual. Y debe encenderse con leña especial. La fogata, el calor que necesita nuestra vida, debe encenderse con leña especial. Y acá está la clave. La palabra de Dios es fundamental. Mi querido hermano, no podemos andar sin eso. Dice el Salmo 29, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. La palabra de Dios, lo que Dios dice, produce fuego en nuestras vidas. Si querés vivir en ese fuego del cual estoy hablando, para que tus días sean buenos, tenés que tener en cuenta la palabra de Dios. Eso les pasó a los discípulos que iban caminando con aquella persona que no habían identificado camino a Emaús, de Jerusalén, y que la persona que iba con ellos, que era Jesús mismo, no había sido identificado, pero cuando empezó a hablarles y comenzó a recitarles la palabra de Dios, comenzó a decir, no sacó la Biblia, la tenía acá, y comenzó a recordarle pasajes y pasajes y enseñanzas del Antiguo Testamento. Llegó un momento que estas personas lo miraron
y reconocieron que era el Señor. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que encendió el fuego. Cuando después dan su testimonio, dice que la palabra fue lo que produjo en ellos algo no habitual, que solamente la palabra puede hacer. La oración, mi querido amigo, es indispensable para que podamos vivir tiempos buenos. La oración espiritual, otro elemento. Hechos 12:5 dice que los de la iglesia seguían orando a Dios por él, por el apóstol Pedro, con mucho fervor. Y eso hizo que el apóstol Pedro fuese liberado y saliese de la cárcel de manera milagrosa, para gloria de Dios, para testimonio de toda esa iglesia que hacía oración por él. Y esa iglesia, mi hermano, hervía. El fuego de esa iglesia seguramente se veía desde muy lejos, porque era una iglesia que había entendido perfectamente lo que debían hacer. La comunión espiritual es otra cosa que mantiene nuestro fuego. No puede ser que un hijo de Dios no se mantenga en comunión. Tenemos que buscar la comunión espiritual con otros hermanos, porque eso es importantísima. Es leña espiritual súper inflamable, entonces, para el cristiano. ¿Te acordás ese pasaje de Levíticos? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El versículo siguiente de ese mismo que te hago mención ahora dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Era orden, mandamiento de Dios para los sacerdotes que el fuego en el altar no se podía apagar. Esto era una enseñanza que venía desde 1200 años antes, cuando Jesús ya lo estaba mencionando durante su vida, y cuando nosotros ahora, 3200 años, podemos también repetir lo mismo. Esa enseñanza de que el altar tenía que tener fuego continuo y no podían dejarlo apagar, esa enseñanza lleva para nosotros todo el simbolismo y también la responsabilidad de que el fuego en nuestras vidas no se puede apagar. Es la responsabilidad que tenemos, es la responsabilidad que todo varón, todo hombre, todo jefe de familia tiene para con su hogar, para con sus hijos. Es la responsabilidad, no se apagará. Eso se mantendrá siempre de esa manera. Y es hermoso recordar esto: el fuego no se apaga. Nuestra vida es el altar en el cual nosotros llevamos adelante todo nuestro encuentro, toda nuestra relación con Dios. Y la tercera cosa que te hago mención es la acción. Lo que pone fin al frío es el calor. Pero para que no haya más frío, es necesario encender el fuego. Es necesario encender el fuego. Sin la acción no hay fuego. Sin que hubiese nativos ahí, habitantes de Malta, que se ocuparon de traer el fuego y de encender con ramas un gran fuego para darle calor a esas personas, era imposible. ¿Te imaginas que ninguno de los que venían en ese barco y se tiraron al agua, y después de todo lo que vivieron, y de la lluvia y del frío que hacía, ninguno hubiera podido encender el fuego? Pero hubo gente que encendió el fuego, que hizo posible que hubiese un lugar preparado. Acción. Había alguien que tiene que estar dispuesto a que eso suceda. Mis hermanos, sin la acción no hay fuego. Sin calor, las personas siguen afligidas por el frío. Sin tomar decisiones, la vida de cualquier persona va a seguir manteniéndose en el frío. En el plano espiritual, esto significa que para que haya un avivamiento, para que haya nuevamente un volver
y pasar del frío a la tibieza y de la tibieza al calor, uno tiene que tomar decisiones. Y hay otro pequeño ejemplo también en esta historia del apóstol Pablo, que menciona que el apóstol Pablo, después de todas esas peripecias, y no ser uno de los marineros, sino ser simplemente un tripulante, y encima que iba en ese barco en calidad de detenido, de preso. Cuando él baja, ¿sabes lo que hace? El fuego estaba encendida, pero él vio la necesidad de esas más de 270 personas y dijo, necesitamos todavía que haya un fuego más grande, porque es mucha la necesidad. Y hizo su aporte, acción, determinación. Fue y buscó. Y no fue seguramente a juntar todo lo que estaba ahí, que muy posiblemente estaba mojado porque llovía y hacía frío, sino que tuvo que ir debajo de los árboles y buscar, y trajo una cantidad de ramas de madera para aún que el fuego sea más grande y tuviesen entonces muchas más personas la posibilidad de entibiarse y luego poder calentarse. Sabemos que pasó algo entre medio con una serpiente, un detalle menor. Tiempos malos, tiempos buenos. Tiempos malos, Dios puede cambiarlos en tiempos buenos. Todos pensaron que Pablo se iba a morir después que lo picó la serpiente. Pablo simplemente sacudió la serpiente en el fuego y siguió. Dios transforma maldición en bendición. Nehemías ya lo dijo tanto tiempo atrás. Qué bueno. El fuego de un avivamiento debe surgir entonces en nuestras vidas. Dios lo comienza, pero nosotros tenemos que accionar, desearlo. Quiero terminar en esta mañana. Qué final feliz el del apóstol Pablo, donde ninguno se perdió, donde todos fueron salvados, donde todos se calentaron, donde todos, después de tremenda experiencia, pudieron estar viviendo ese tiempo. La fogata en nuestras vidas arderá, si así lo deseamos, si así lo permitimos. Necesitamos vivir bajo el amparo del calor. No persistas en vivir en la tibieza y menos aún en el frío. Ponete a cuentas con Dios. Ponete a cuentas con Dios. Arrepentite si hay alguna situación negativa, mala, de pecado en tu vida. Busca a Dios. Él es amplio en perdonar, amplio en perdonar. Da nuevas oportunidades. Él desea comenzar el fuego nuevamente en tu vida, pero necesitas de la acción tuya para poder vivir eso. Para encender un buen fuego, entonces, aquellos que vamos al campo y que en el campo nos gusta, tomando todas las precauciones, pero aún en fogones, para encender un buen fuego, necesitamos arrodillarnos. ¿Sabes lo que significa esto? Necesitas arrodillarte, buscar a Dios. Y entonces el buen fuego se comienza buscando las maderitas chiquitas, las ramitas pequeñitas, finitas, luego las que le siguen, las medianas. Y una vez que eso empezó a encenderse, ahí arrimando las más grandes, poder encender el fuego que necesitamos. Pablo hizo esto y fue de bendición. Y deseamos también ser de bendición, que nuestras vidas puedan estar siendo de bendición. Pero necesitamos pasar de la frialdad, de la tibieza, al calor del Señor, porque son tiempos buenos. Para el Hijo de Dios son tiempos buenos. Son tiempos buenos. Todo día es tiempo bueno. Aún los tiempos malos
Dios los transforma, no te olvides. Dale más crédito a lo que dice la palabra, a que lo que dicen y estás escuchando todos los días y que se te puede meter y quizás lo incorpores a tu vocabulario como que es lo normal. Los tiempos malos pueden ser transformados en tiempos buenos. La maldición puede ser transformada en bendición. El frío se transforma en calor en nuestras vidas y nuestras vidas arden como realmente un altar donde Dios es glorificado y donde muchos llegan al conocimiento de nuestro Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, que nos podamos encontrar entonces con el Señor en esta oración. Padre, gracias. Gracias porque si bien hay tiempos malos, como cristianos entendemos, Señor, que tú tienes un trato especial para con tus hijos, porque tú nos tratas de una manera distinta, porque yo sé, Padre, de que tú me tratas, me cuidas, proteges, me permites andar en dificultades, pero Señor, todos tus tiempos son buenos. Me vienen a la memoria, Señor, hombres como Juan el Bautista. ¡Qué hombre! ¡Qué testimonio! ¡Qué ministerio! Corto pero utilísimo, fabuloso, grandioso. Y que todo parecía realmente un tiempo malo, le cortan la cabeza. Pero Señor, tus propósitos son más que buenos, son para bendición, son realmente útiles para tus planes. Y nada de lo que tú, Señor, permitas es malo para nuestras vidas. Es malo, Señor, para los propósitos que tú tienes también en relación a nuestras vidas. Te bendecimos, te damos gracias y, Señor, anhelamos para que nuestros días podamos en todo momento decir que son días buenos, poder tener nuestro altar ardiendo, con una llama fuerte, intensa, con calor, que permita, Señor, pasar y ser de bendición para que muchos que están en frialdad puedan pasar, Señor, al calor. Muchos que están tibios puedan llegar a conocer lo que es vivir en el calor que tú puedes dar a nuestras vidas. Gracias. Que esto sea así en medio de tu iglesia, aquí en esta ciudad. Gracias en el nombre precioso, único de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno es poder entender que Dios actúa de esta manera sobre nuestras vidas. Quiero compartir con cada uno de ustedes también. Vamos a tener un par de anuncios. Marcos seguramente nos va a estar dando una información adicional en estos momentos de una actividad que tenemos este fin de semana, comenzando desde el día jueves hasta el domingo. Se paran las máquinas de nuestra iglesia, focalizamos en esto y deseamos también ser fortalecidos, que se nos anime. Y ahora, por eso, Marcos, te invito para que puedas dar información detallada y actualizada de lo que sucederá, Dios mediante, desde este jueves próximo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Sí, es recordarles que desde el jueves, la última semana del mes de noviembre, desde el jueves 26 al domingo 29 de noviembre, vamos a tener nuestra conferencia misionera, nuestra cuarta conferencia misionera. El lema es La misión continúa. Y ya tenemos el cronograma armado, que costó un poquito hacerlo, pero ¿me escuchan bien, no? ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bien,
tenemos nuestra cuarta conferencia misionera y ahí tenemos el cronograma que inicia el día jueves. Justamente, bueno, se me tapó en la pantalla, pero voy a ver acá. Ahí está. Tenemos todos los talleres desde el jueves hasta el día sábado a las 20 horas. Es un horario que hemos elegido para que para la mayoría sea cómodo y pueda estar presente como familia y como iglesia en cada uno de ellos. Tenemos la visita virtual, ¿no?, del pastor Daniel Cabañas el día jueves, que va a ser el inicio, ¿no?, con un tema muy lindo que se llama Fe en Pandemia, y él nos va a mostrar cómo están trabajando y cuáles son las nuevas estrategias en este tiempo de pandemia para las misiones, para la evangelización mundial. Así que va a estar el tema muy interesante y vamos a tener, sorpresa, un misionero invitado, ¿no? Hemos puesto en cada uno de los detalles y en el cronograma de cada uno de los días como sorpresa al misionero invitado. El día viernes, también a las 20 horas, tenemos también un tema muy especial que preparó Diego Campelo y su familia va a estar con él, que tiene relación al cuidado del misionero, y cuando hablamos del cuidado del misionero también hablamos del cuidado de la iglesia, el cuidado pastoral, pero no pensando solamente en el cuidado de decir, bueno, tengo que enviarlo en ofrenda, sino en un cuidado integral, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, en lo espiritual, en lo físico, así que es un tema que nos va a servir a todos en este tiempo también tan especial, donde estamos muchas veces muy quietos, ¿no? El día sábado, el 28, tenemos un taller sorpresa del pastor Hugo Espósito. Este va a estar también compartiendo con nosotros el pastor el día domingo, en la reunión, en el culto general. Y ahí vamos a tener la participación el día sábado de varios misioneros invitados también, que son sorpresa, y que va a ser muy lindo, porque ellos van a contar también su experiencia de cómo están viviendo este tiempo, ¿no? Cada uno en su lugar, en su región, con sus dificultades, pero lo importante de esto es que ellos continúan con la misión. Ahora, con el tema del cronograma, esto que estamos viendo ahora, se lo vamos a pasar a cada uno de sus timoneles, así que estén atentos a sus grupos de WhatsApp, donde les va a llegar la información que yo les dije así a grandes rasgos, con el cronograma completo. Y hay una ventaja que tenemos también acá, bueno, todo esto va a ser dado mediante la plataforma Zoom, pero a su vez también hay una aplicación que es un lector de código QR, creo que la mayoría lo tiene ya en su teléfono, lo ha bajado, es una aplicación que es muy interesante porque los va a llevar directamente a la reunión de Zoom. Ahí lo pueden ver en pantalla, tenemos la ID y la contraseña para la entrada común, y después tenemos el código QR para que cada uno pueda ingresar directamente desde su celular. No sé si algunos han ido en este tiempo a los restaurantes que tienen las cartas con todo el menú, colocás el lector QR y ahí te aparece todo el detalle de lo que ofrece un restaurante. Acá va a ser exactamente lo mismo, pero te va a llevar directamente a la conferencia. Acuérdense, hermanos, que hay algo muy importante en todo esto, que es que vamos a tener ese cierre ese domingo, que es muy especial, porque vamos a renovar nuestras promesas de fe. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que vamos a reconfirmar y aún aumentar nuestro compromiso misionero en las ofrendas. Y estas ofrendas sirven para sostener a nuestros misioneros en el campo, ¿no? Es parte del cuidado del misionero, parte de lo que tenemos que hacer como iglesia. Así que es un tiempo de enorme bendición. No se pierdan, por favor, estos talleres. Estén atentos. Como dijo Hugo, dejen todo de lado. Se van a suspender muchas actividades y es un tiempo especial para la iglesia. Es un tiempo de renovación, ¿no? De renovación de promesas de fe y de renovación también de un montón de ideas y conceptos que tenemos a veces de lo que está pasando. Y también algo interesante, ¿qué le querés compartir con los chicos? Sí, ya de paso aprovechar y comentarles a las familias que el Club de Niños, bueno, nos sumamos a la conferencia misionera con un encuentro especial que se va a estar llevando adelante el mismo sábado para todos los niños, ¿sí? El sábado 28 de noviembre, con la salvedad de que los más pequeños, los que se conectan normalmente con la seño Dayana y con Noelia, ellos se van a conectar a las 11 de la mañana, el mismo sábado, y el resto de los grupos, que serían los que se conectan con la seño Sophie y Evelyn, los que se conectan con Susana y conmigo, y el grupito de los más grandes que están con Noemí,
con Lili y con Johnny, normalmente nos vamos a conectar a las 6 de la tarde. Así que bueno, estén atentos también a los grupos de WhatsApp, que les vamos a estar mandando alguna información con algunos preparativos, materiales que ellos van a tener que tener, porque vamos a tener la visita de Sandra Navarro, que es de Punta Arenas. Algunos de ustedes la conocen y otros la van a conocer. Así que bueno, va a ser una aventura misionera para los niños. Así que todos atentos. Espero que se puedan conectar y participar. Muchas gracias. Gracias, Marquitos. Gracias, Kelly. Les recuerdo que también el domingo es a las 11 de la mañana y contaremos con la presencia también del pastor Hugo Espósito, y ahí va a ser la reunión principal, va a ser la actividad en la cual él va a estar desarrollando un tema netamente misionero y donde vamos a estar dando también todas las indicaciones para la renovación de nuestras promesas, promesas misioneras. Así que todo el fin de semana va a ser una actividad netamente misionera, y quiero hacer un énfasis especial. Hasta hemos suspendido actividades de barcas de esos 2 días, viernes y sábado. Los jueves no teníamos, para darle un lugar especial a esta actividad. Vamos a detener las otras actividades que venimos desarrollando normalmente para darle un lugar de importancia especial a esto. Así que no nos olvidemos. Esta semana va a ser toda una semana con muchas actividades, pero cuando decimos muchas no significa nadie, quisiera que nadie diga, pero es mucho, me voy a cansar. No, hermano, no es cuestión de eso, sino es poner una buena disposición y acompañar, que podamos estar presentes, disfrutar cada una de estas actividades, porque son las actividades que como iglesia llevamos adelante y considero que son sumamente importantes. Por mi parte, lo que también quiero decirte, y esto dentro, que viene a sumar dentro también de lo que decimos, de lo complicada que va a ser esta actividad, es que está programada, pero no ahora acá nosotros solamente, sino que es a nivel nacional. En la marcha, la mayoría es celeste, es el título que está prevaleciendo y que estamos queriendo que salga por todos los medios y en todo lugar, el sábado 28 a las 15 horas. O sea, el sábado que viene, en el medio de nuestra actividad de ese día también, de actividad misionera, pero a las 3 de la tarde hay una concentración de las iglesias acá en nuestra ciudad, como la hay en todo el país. La mayoría es celeste, ese es el título, donde se van a llevar carteles por las 2 vidas, banderas. Y esto es ante la iniciativa que tomó el gobierno de presentar o de llevar al Congreso este proyecto de ley del aborto. Nosotros que estamos a favor de la vida, entonces queremos movilizarnos ese mismo sábado a las 15 horas. Sábado 28 a las 15, a las 3 de la tarde nos vamos a estar movilizando. Seguramente el lugar de concentración va a ser ahí el monumento donde está el cartel de Ushuaia, y de ahí iremos caminando para terminar en la Plaza Cívica, donde ahí también habrá un breve discurso, va a haber alguien que va a estar dando un mensaje en el cual estamos a favor de las 2 vidas, porque la mayoría es celeste. Quiero también pedirte, hermano, en esto necesitamos unirnos. Lo que está en juego es muy importante. Están en contra de lo que Dios quiere. Entonces no podemos mantenernos ajenos y decirnos que no. Creo que podemos decir también de que hay algunos inconvenientes. Sí, los conocemos. Para las personas que están en condición de riesgo, la sugerencia es que se suban a su vehículo y que puedan acompañarnos desde sus mismos vehículos. Creo que la marcha va a ser de coches, personas
automóviles, va a ser algo largo, pero realmente queremos manifestar nuestra disconformidad y que las autoridades vean que no es chiste y que están tomando decisiones que son contrarias a Dios y que no se mueven realmente por convicción. Hay muchos que se están moviendo realmente porque le han puesto dinero encima y simplemente los han presionado, como así también gobernadores que se pliegan a todo esto, porque si no piensan que les van a hacer un desastre desde Buenos Aires, y esto no lo podemos permitir. Necesitamos manifestarnos, necesitamos entonces acompañar a toda esta marcha. Así que, mi hermano, yo te invito a que sea una cita realmente de honor. Yo no creo que esto va a ser muy largo. Calculo que ya a las 5 ya todo terminó, o antes todavía, porque no es, si podemos salir lo antes posible, para poder hacer una caminata, manifestarnos por la calle principal de nuestra ciudad y luego dar lectura a una proclama. Que el Señor nos bendiga. En esto también la Iglesia va a estar dando su testimonio, su postura bien clara en contra de este proyecto, en contra del aborto y a favor de las dos vidas, porque la mayoría somos celestes. Que el Señor nos bendiga en esta semana y podamos disfrutar de este tiempo, tiempos buenos en medio de tiempos malos, tiempos buenos, tiempos buenos. El Señor te bendiga. Vamos a abrir los micrófonos, vamos a desmutearnos y poder también compartir unos minutos, de poder vernos y poder saludar. No sé cómo son partidos de iglesia, que tienen todas las fe del mundo con que Hola. Hola, gusto en verlos. Hola, Tere. Hola, buen día. Hola. Vamos a saludar. Me dan los ojitos, che, para saludar a todos. Inés, vamos a saludar. Hola, Pedro. Hola, vamos. Hola.